en el caso de bancos, en el caso de Banesco, etcétera, y de seguros, alimentos y bebidas, comercio, petróleo y gas natural, entre otras. Su experiencia también abarca labores como docente en instituciones de educación superior venezolanos y actualmente también en Chile. Ricardo se nos está conectando desde Chile y para nosotros, Ricardo, un honor, un placer tenerte acá y que nos moderes esta sesión. Cuando pensamos en que los moderadores realmente tienen que conocer el tema, definitivamente Ricardo vino como uno de los principales voluntarios para este tema, ¿ok? Ricardo, los micrófonos son tuyos y siéntete libre de coordinar este panel. Muchísimas gracias, Jordi. El honor es para mí poder participar de esta jornada con Conexión UDO Alumni Foundation, que bueno, el futuro de la fuerza laboral nos reúne en torno el día de hoy a esta temática tan importante. Y bueno, por supuesto, para mí un gusto y un placer poder acompañarlos, sobre todo porque estamos transmitiendo conocimiento, pero además de esto apoyando a estudiantes, a profesores, al personal de nuestra alma mater, la Universidad de Oriente, la casa más alta del Oriente venezolano, mi casa. Y bueno, para mí es un gusto poder acompañarles desde este rol de moderador en esta actividad, donde voy a tener la oportunidad de conversar con tres expertos profesionales que están acompañándonos en esta mañana o tarde, según el lugar donde ustedes se encuentren, y que van a hablarnos desde sus diferentes roles y perspectivas acerca de lo que es el futuro del mercado laboral, los desafíos y oportunidades que están relacionados con esto. Por una parte, bueno, ya quizás si estuvieron conectados en la primera conferencia, vamos a tener a Male Meijido, gerente senior de alta tecnología con experiencia en la puesta en marcha y gestión de un grupo de integración de sistemas mexicanos de más de $100 millones, actualmente socio senior de clientes de Korn Ferry International. Igualmente nos acompañará Fernanda Fabreguet, vicepresidente de recursos humanos con una amplia experiencia en la industria química y muchas otras industrias, actualmente desempeñándose como socia gerente de Pew Paul Consultants en Suiza, y desde hace casi una década también trabaja como vicepresidente global de recursos humanos de DSM Royal, también en Suiza, en donde cumple un rol importantísimo como es impulsar estrategias de recursos humanos que vayan orientadas a que el ciclo de solidificación y mercado de competitividad a través del capital humano se consolide. Un cargo en el que tiene que ver también con la gestión del talento, el desarrollo de la organización y la gestión del cambio. Y, por último, el caballero que nos acompaña, Ediglio Urribarri, profesional senior también en el ámbito de los recursos humanos, con más de 20 años de experiencia en el área, estos últimos 15 años en empresas globales, Fortune 100 y 500, con un rol generalista y ha sido responsable de liderar la organización de recursos humanos, Business Human Resource, HR Transformation Programs en América Latina, el desarrollo e implementación de políticas internas y procesos de HR, buscando el alineamiento de las iniciativas con la estrategia comercial. Un fuerte pensamiento estratégico, perfil futurista, Ediglo es capaz de anticiparse a las necesidades del negocio, establecer estrategias para hacer que las organizaciones y empresas ganen en el mercado latinoamericano y global, siempre buscando alternativas en el mundo VUCA en el que están insertos. Más que un líder de recursos humanos, se considera un líder empresarial, participando activamente en la toma de decisiones empresariales y desafiando a la alta dirección a la excelencia, y actualmente es el director de recursos humanos de negocios de la empresa Abbott. Y bueno, para introducir el tema en el cual vamos a conversar con estos tres expertos y reconocidos especialistas en la materia, yo voy a partir por conversar con ustedes y plantearles que, en mi opinión, considero que durante mucho tiempo ha imperado una visión economicista y mercantilista de lo que es la gerencia de recursos humanos. Eso me ha llevado a preguntarme si, dadas las condiciones del momento histórico actual, caracterizado por, como ya lo decíamos, un entorno VUCA, en el que predominan la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, así como la digitalización, virtualización y también la precarización del trabajo, ¿será posible humanizar la función y el área de recursos humanos? Con la pregunta planteada anteriormente, no pretendo decir que todo lo que viene haciéndose en materia de gerencia de recursos humanos ya no sirve. Sin embargo, es indudable que deben adaptarse y adoptarse nuevas prácticas, procesos y sistemas que se adapten de forma ágil a las condiciones cambiantes del mundo actual. El trabajo, como lo conocíamos hasta hace poco más de 2 años, 2019 por ejemplo, cambió con la pandemia, el confinamiento y las consecuencias que esto trajo. Yamale hacía referencia a esto justamente.
El trabajo seguirá cambiando, no solo por las situaciones económicas, sanitarias, bélicas u otros factores propios de los entornos VUCA que se han señalado, sino también porque ahora se trabaja con y para una nueva generación de personas, como lo decía Mal, quienes aprenden y hacen las cosas de una manera diferente. Con la pandemia y el confinamiento hubo fenómenos que se acrecentaron, como el teletrabajo y el trabajo a distancia. Por otra parte, muchas personas y muchos especialistas están hablando también de una precarización del trabajo promovida por el uso de algunas plataformas y aplicaciones digitales, por ejemplo, las de encomienda, transportes, ventas, que tienen fuerzas laborales enormes, los gig workers, como se le ha dado a llamar, diseminados a través de todo el orbe, pero sin los beneficios de un empleo. Además, en las condiciones antes nombradas existen otros factores de índole motivacional, generacional y tecnológico que están impulsando nuevas realidades laborales. Por ejemplo, muchas personas, sobre todo jóvenes, millennials, centennials, están reinventándose profesionalmente, reskilling, y a veces hasta tienen diferentes profesiones, slashers. Otros están cambiándose ágilmente entre un rol y otro, los nomads, o trasladándose a una organización u otra como Supertemps, o según las necesidades de esta, o incluso del país donde se encuentra, trabajando como digital nomads. Todos estos neologismos representados por anglicismos, muchos de los cuales aún no tienen un equivalente en castellano, obligan a los profesionales de recursos humanos a considerar los desafíos que esta nueva normalidad en el mundo laboral le impone a la gestión del talento de las personas. De ahí surgen las preguntas que el día de hoy pretenderemos responder con este panel de expertos, en donde vamos a tratar y conversar con ellos sobre el futuro del mercado laboral, desafíos y oportunidades. Y para partir, me gustaría entonces comenzar por Fernanda, quien se nos incorporó y que está justamente con nosotros, haciéndole una pregunta dirigida a Fernanda específicamente, que nos gustaría que pudiera responder, Fernanda. En tu opinión, ¿cuáles son los cambios más significativos que han ocurrido o que vienen ocurriendo en el mercado laboral? Hola Ricardo, gracias por la pregunta. Buenos días a todos. Un gusto estar acá, podendo compartir con todos ustedes. Por mi acento, puede decir que no soy de Venezuela, ¿verdad? Soy de Brasil y hace un par de años que vivo afuera, en Suiza, y espero poder contribuir un poco con la experiencia de Europa, ¿no? Para que ustedes también tengan ahí un poco la visión de que el mundo afuera de Latinoamérica está por elegir del futuro profesional. Mira, tu pregunta es muy interesante porque de verdad es algo que peleamos casi todos los días en las compañías. Y volviendo a su aclaración al inicio de la introducción de la pregunta, que fue muy linda, te felicito por eso igual, es cada vez muy importante tener nosotros los seres humanos muy desarrollados e enfocados. Yo creo que ahora, mucho más do que antes, somos recursos muy importantes para las compañías, porque sin las personas no podemos avanzar con la tecnología, con todas las situaciones ahí que tenemos VUCA, como ha bien comentado usted. Entonces, para mí eso ya es algo que tenemos que tener en consideración. Somos un recurso muy valorado y muy escaso hoy en día. ¿Por qué digo eso? Porque la búsqueda de los profesionales con capacidad de análisis o de alta análisis analítica, por así decir, o profesionales con que tienen una posibilidad de alta velocidad en transformación, en la toma de decisiones, es muy difícil hoy en día, ¿no? Poder ubicar gente así en el mercado. Nosotros no fuimos educados en las escuelas, universidades o en la vida para ese tipo de mentalidad. O teníamos personas muy analíticas, pero con eso, con toma de decisiones muy despacio, ¿verdad? O personas que no eran ni analíticas, muy curiosas, ¿no? Que siempre buscaban algo por más hacer y que nunca tenía la análisis en consideración. Hoy necesitamos la combinación de eso, lo mejor de los mejores. Personas con alto poder de análisis, síntesis, con velocidad para la toma de decisiones. Y te puedo decir algo más, ¿no? Con la capacidad de toma de riesgos. O sea, personas que en muchas de las veces en las compañías se sienten protegidas por la corporación, hoy tendrán
que tomar riesgos por su cuenta, riesgo, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos deja con una tensión muy fuerte, porque el mercado laboral ha cambiado muchísimo rápido y el sistema educacional, incluso te digo, en los países latinoamericanos y en Europa, no ha avanzado en la misma velocidad. Excelente, excelente lo que nos acabas de comentar, donde refleja justamente esos dos elementos, ¿no? Por una parte la capacidad analítica que debemos tener, por otra parte la capacidad de innovación y de toma de decisiones rápidas, oportunas y asumiendo el riesgo de esa decisión que estamos tomando y que estamos llevando a cabo. Y bueno, sin duda cuando lo contextualizas al hecho de que nuestros sistemas educativos a nivel básico, a nivel intermedio, incluso a nivel universitario, no están cambiando a la misma velocidad o agilidad de esto, sin duda nos lleva a plantearnos una serie de desafíos enormes y, por supuesto, oportunidades que pretendemos alcanzar y lograr. Por acá Edilio acaba de levantar la mano y entiendo que es porque quiere hacer una intervención puntual también para reforzar o no sé si reforzar o oponerse a algún aspecto. Sí, no, no, perfecta la intervención de Fernando y no quería complementar sobre eso, sino no quería dejar pasar unos comentarios que me parecen importantes que colocaste durante la introducción, ¿no? Felicitaciones por la introducción, Ricardo, que tiene que ver con los recursos humanos, gestión de talento y organización, y cómo organizarnos, ¿no? Para enfrentar esos desafíos del mercado actual, ¿no? Y es un tema que siempre me toca a mí porque yo soy un seguidor efusivo de los modelos de Dale Urich de gestión de talento humano, de organizaciones de recursos humanos, ¿no? Y cómo nosotros podemos convertirnos en una organización cada vez adaptable y, como dice Fernanda, que se pueda cambiar en función de esos desafíos que tenemos, ¿no? Rápidamente adaptar al mercado, ¿no? Y te puedo decir que en América Latina, en mi experiencia, lo que podemos ver son diferentes niveles de madurez con relación a las organizaciones de recursos humanos, y inclusive en cada país hay diferentes modelos de madurez dependiendo del segmento en que nosotros estemos conversando, ¿no? Entonces, hay empresas multinacionales con organizaciones países que tienen una organización de recursos humanos un poco más avanzada de acuerdo a las tendencias actuales. Pero cuando vamos a una organización un poco más unifamiliar, que es dueño de una, digamos, que era una empresa pública que está listada en la bolsa de valores, o que una empresa que tiene un dueño único, ahí entonces las prácticas y la organización de recursos humanos tienden a ser un poco menos actuales, digámoslo así. Entonces, hay diferentes niveles de madurez con relación a esto. Lo que sí podemos garantizar, yo diría, para toda la gente que está en búsqueda de una oportunidad laboral, de una empresa que pueda, digamos, dar oportunidades de desarrollo para el futuro, es que en empresas globales, multinacionales, multipaíses, vamos a encontrar una estructura un poco más actual, un poco más de soporte para el talento, ¿no? Porque entendemos que en empresas, mismo que no esté ya muy digital trending en cuanto a madurez digital, pero que empresas que tienen una solidez en cuanto a práctica, podremos tener una mejor chance como profesionales de poder desarrollar todo nuestro talento, ¿no? Entonces, en búsqueda de empresas, en búsqueda de oportunidades laborales, mientras la empresa sea más global, más sólida, es mucho mejor para todos aquellos nuevos profesionales que quieren insertarse en el mercado laboral. Muy bien, A ver, gracias creo que Fernanda también levantó la mano. Fernanda ¿no, también Fernanda? levantó la mano, sí. Edilio, Sí, señalabas no, algunos aspectos interesantes. Adelante, Fernanda, por favor. no, solo para complementar algo que ha comentado Eligo sobre los tipos de empresas, yo creo que eso, yo quisiera poner ahí una pregunta para que todos pudieran después contestar en el momento oportuno, ¿no? Porque tu pregunta era cuáles son los cambios más significativos, pero yo comenté un poco del lado de los profesionales del sistema educacional, pero creo que el desafío, y en función de todos los cambios que han ocurrido, es que las organizaciones, como ha dicho Edilio, hay tipos distintos de organizaciones, de madurez.
pero aún aquellos que tienen una madurez, por así decir, ¿no? O por capital humano, o por años de servicio, etcétera, y tal, todavía no están alineados con esos cambios que ha ocurrido durante la pandemia. Te cuento, por ejemplo, los líderes no están listos para eso, ¿no? Los sistemas de tecnología en las organizaciones todavía no están listos para eso, ¿no? Porque todavía entendemos que tenemos que trabajar como trabajábamos antes, pero los desafíos del mercado no son los iguales lo que eran antes, ¿no? Y la cultura, ¿no? Porque tenemos que tener valores distintos, perfiles de profesionales distintos para que podamos recompensar, reconocer, atraer, retener las personas correctas. Y no estamos todavía aún listos para esos cambios. Entonces, mi pregunta es, ustedes jóvenes, ¿no? ¿Cómo creen que podrán ayudar las organizaciones a transformar esos desafíos en retos, ¿no? Edilio, creo que contigo. Como la Perfecto, organización. excelente. Creo que te la dijeron a ti, Edilio, justamente, y tiene que ver mucho con la pregunta que también tenía planteado hacerte ya, ¿no? Porque justamente mi pregunta iba orientada a qué tipo de innovaciones tú crees que han acelerado estos cambios, y aquí te están preguntando qué desafíos te están planteando a nivel organizacional. Entonces, Edilio, nos gustaría Sí, escuchar. el cambio del mercado laboral tiene un driver, digamos, en función del mismo mercado, ¿no? De la situación actual, ¿no? De los avances tecnológicos. Creo que Male habló bastante bien, creo que podría complementar un poco más, Male, en qué tipo de innovaciones han acelerado estos cambios. Pero evidentemente vimos en los últimos 24 meses, ¿no? Una aceleración absurda en cuanto al uso de mercado híbrido y de medios digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que podemos estar seguros es que esto no va a cesar. Esto no va a cesar, va a continuar siendo un cambio inclusive cada vez más dramático y rápido, ¿no? Y lo importante que nosotros tenemos, y vamos a hablar después sobre capabilities y competencias, es que las organizaciones tienen que adaptarse a esto rápidamente. Y ahí está el papel de nosotros todos, ¿no? Como miembros de una organización, ¿no? Ayudar a la organización de una forma crítica, como decía Fernanda, para nosotros poder impulsar desde adentro, bottom up, desde abajo hacia arriba, esos cambios, ¿no? En las organizaciones. Recordando que hay también un esfuerzo generacional, ¿no? De cambio que necesita ser hecho en las organizaciones. Aún hay organizaciones que están siendo lideradas por baby boomers, ¿no? Y cuando estamos ya, cuando necesitamos estilos un poco más millennials, ¿no? En liderazgo de organizaciones, ¿no? Hemos visto organizaciones donde, como decía Male, los líderes, los CEOs son líderes de informática, ¿no? Muchos de esos líderes, Coca-Cola, etcétera, vienen de la India, ¿no? Por su fuerte, digamos, hub tecnológico en la India, ¿no? Fuerte hub tecnológico que existe ya de mercado de tecnología. Entonces, cada vez más vemos esos movimientos bien, digamos, yo diría que el principal driver en la tecnología y en los medios digitales en este momento, ¿no? Pero tal vez Male puede hablarnos un poco más sobre eso, que con Ferry no, ha encontrado en sus research, Male, que podrían considerarse principales drivers de esos cambios del mercado en lo que viene. Es correcto, a eso iba dirigido, Male, justamente, porque Yo creo que han hecho referencia varias veces a ti. Sí. Desde el punto de vista de la empresa para la que trabajo, hay dos partes que son fundamentales. Una que ya comentaron ampliamente, que tiene que ver con todos los cambios tecnológicos, que todo lo que nos dan. Y la otra tiene que ver con este mundo cambiante, que si uno prende las noticias el lunes, el martes, el miércoles, pasan cosas en el mundo todo el tiempo y ahora nos enteramos en cuestión de segundos. Y eso afecta no solamente a los mercados bursátiles, etcétera, pero a toda la fuerza laboral en el mundo, de diferentes formas, ¿no? Pero yo creo que los cambios socioeconómicos, políticos, que se dan en climáticos,
que se dan en el mundo afectan a cómo tenemos que estarnos adaptando. Hay una como mega competencia que Korn Ferry define, que se llama, en inglés le decimos situational self-awareness, que es autoconciencia situacional, que es que tenemos que tener como colaboradores, como estudiantes, como personas en el mundo, lo más elevado posible sin llegar a un sobreuso de la competencia, de quiénes somos, cómo jugamos, cómo afectamos al mundo y cómo el mundo nos afecta, en dónde estamos parados. No importa si es en una junta, en una ponencia como esta, en un panel, en mi casa cenando con mi familia, pero es esa autoconciencia la que nos permite priorizar y definir, dado que está pasando A, B, C, D cosas en el mundo, en mi familia, en mi ámbito laboral, en mi ámbito educacional, ¿cómo entonces yo reacciono? Esa autoconciencia situacional, tenerla como muy desarrollada a manera de, a futuro, ser mejor, sobre todo los chavos, la gente joven, a futuro ser mejor líderes en el mundo. No digo que los que tengamos no estén bien, tienen sus áreas de oportunidad, pero cómo ser mejores como personas, como contribuidores en este ámbito que cambia tanto por tecnología y por cambios sociopolítico-económicos climáticos. Muy bien. Vale, excelente también lo que has aportado y cuando hace referencia a los chavos, como le dicen en México, a los chamos, como le decimos en Venezuela, y a los cabros chicos, como le decimos acá en Chile, surge justamente una pregunta a través de las redes que me gustaría que los tres la tomaran en cuenta y la consideraran, porque a través de las redes nos preguntan lo siguiente: pareciera que las exigencias de los reclutadores son cada vez más altas. Se puede ver en plataformas como LinkedIn que solicitan un profesional recién graduado con muchísima experiencia laboral, lo que limita las oportunidades de esos jóvenes. ¿A qué se debe esto y cómo pueden los jóvenes competir, sobre todo cuando hay inexperiencia, cuando son inexpertos? De nuestros panelistas, ¿a quién le gustaría este desafío que nos acaban de plantear los más jóvenes? Bueno, yo puedo empezar y ahí pido que Marley y Digro complementen con la visión de ellos. Pregunta excelente, pero yo contesto con una provocación, ¿no? Porque un poco lo que estamos hablando es que el mundo ha cambiado, ¿no? Y con el cambio, las posibilidades de tener una experiencia laboral o una experiencia educacional también han cambiado. Lo que quiero decir con eso, que aunque no podemos trabajar porque somos jóvenes, ¿no? Pero podemos hacer entrenamientos, cursos a distancia, ¿no? Podemos migrar en la... Hoy tenemos la ventaja de la tecnología, ¿no? ¿Y por qué se requiere todo eso? Porque siempre estamos hace décadas en el mundo VUCA, ¿no? Que todo se cambia muy rápido, con una velocidad muy rápida, con decisiones, con complejidad. Con la globalización eso pasa a ocurrir con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, hace años que estamos hablando de eso. Entonces, si nosotros no buscamos, y afortunadamente hoy mucho más fácil do que era antes, ¿verdad? No podemos acompañar. Entonces, eso toca con los jóvenes profesionales, pero toca cualquier grado y nivel de profesional que hay. ¿Es un desafío? Sí, seguro, pero no hay como volver atrás. Entonces, la provocación en mi contestación es eso. Tenemos nosotros como personas y profesionales enfocarnos y pensarmos en qué y cómo podemos desarrollar a nosotros en función de nuestra realidad social, económica, geográfica, pero de cuál manera nos podrá traer algún conocimiento, aunque a distancia, ¿no? Para podermos estar atentos, ¿verdad? O antenados, no sé si se dice eso, ¿no? Lo que está pasando en el mundo. Por eso que se requiere tanta la experiencia. Pero esa es mi visión. Excelente, Fernanda. Excelente visión. Adelante. Excelente. Una visión del punto de vista de las personas. Nosotros en las organizaciones tendemos a empoderar
a las personas en su propio desarrollo. Es decir, estás en la organización, no soy yo organización que voy a cuidar de ti. Tú tienes que cuidar de tu propia, digamos, desarrollo, ¿no? Igual podríamos hacer un paralelo hacia la persona nueva, el entry level, o la persona que está queriendo incorporar al mercado laboral, ¿no? It's up to you, es para ti, tú tienes que desarrollarlo, tienes que buscar alternativas. Pero ahora lo voy a buscar desde el punto de vista de la organización. ¿Cuál desafío que nosotros tenemos de atraer jóvenes? Y Cada retenerlos. vez será más difícil en el mercado del futuro atraer jóvenes a organizaciones constituidas, consolidados como la que yo trabajo con 130 años de historia. Porque actualmente los jóvenes buscan algo más fun, divertido, algo más cool. Están buscando escenarios híbridos de trabajo, trabajar desde casa. En estos días me comentaba un amigo que tiene 3 hijos, los 3 hijos quieren ser traders full time y ya no quieren trabajar en organizaciones, tienen 15, 16 y 13 años de edad. Entonces, cada vez menos vamos a tener jóvenes queriendo incorporarse a organizaciones, digamos, constituidas ya a mucho tiempo y buscando organizaciones donde puedan ellos expresar sus ideas abiertamente, donde puedan tener un nivel de innovación alto, una velocidad alta de toma de decisión, donde ellos se sientan confortables, digamos, creando, por ejemplo, con mucha más, digamos, rapidez, digamos, métodos ágiles de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, organizaciones como las nuestras cada vez tienen más ese desafío de dar oportunidades, ambientes para que los jóvenes se sientan también atraídos a comenzar una carrera dentro de una organización como la nuestra. Correcto. Ah. Edil, Complementando. lo que Perdón. señalas, disculpa, Fernanda, lo que señalas me hace conectarme con algunas organizaciones que conozco acá en Chile, algunas muy grandes y otras más pequeñas, que justamente sus ámbitos y sus ambientes de trabajo tienen ese componente de diversión, ese componente de atracción, ese componente asociado a los millennials e incluso ya a los centennials, porque sin duda estamos apuntando a una nueva generación de trabajadores, una nueva generación de profesionales, que si queremos tratarlos como los tratábamos hace 20, 10, 5 años atrás, se nos van a ir. Y se nos van a ir y se nos van a llevar no solo el capital intelectual, sino el motivacional. Así que adelante, por favor, Male, ¿querías agregar algo? Y por favor, compleméntanos la idea desde lo que es tu experiencia. A la pregunta de la audiencia de por qué los reclutadores pedimos perfiles más sofisticados o con mayor experiencia si son recién graduados, la realidad es que el mundo que les está tocando, yo tengo la fortuna de tener 3 hijos y un montón de sobrinos, y todos vienen en edades universitarias terminando, y tía, ¿cómo hago para conseguir trabajo? Mamá, ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que les toca un mundo mucho más competido que el que nos tocó a nosotros, mucho más. Y yo lo que les digo es, hoy tener una carrera es fundamental, tener una maestría es altísimamente necesario, hablar más de un idioma, si puedes hablar 2 idiomas adicionales al que tú tienes nativo, mucho mejor, dependiendo de en qué parte del mundo te quieres desempeñar. Pero todo lo tienen en las manos, ¿no? En un teclado, o sea, pueden educarse, pueden hacer maestrías, pueden tomar todo tipo de cursos, no importa, no tienen que estar físicamente en el MIT para tomar un curso en el MIT o en las mejores universidades del mundo reconocidas, dependiendo de la especialidad que cada quien quiera. Yo lo que les digo es, prepárense lo más que puedan y tómenselo muy en serio, porque también vemos muchos chavos que luego están 6 meses en un lado, 1 año en otro, 5 meses, 2 años, ver los currículums y parecen conejos de cómo brincan, ¿no? Y yo lo que les digo es, hijos, a mis hijos pues y a mis sobrinos, tómenselo muy en serio y decidan muy bien y hagan mucho research, mucha investigación antes de tomar un trabajo, y no tomar el trabajo porque ya me lo dieron, no tengo chamba, me meto ahí, sino de verdad hacerlo muy, muy, muy consciente. Y sí, cada vez exigimos más, prepárense lo más posible. Muy bien. Como lo acabas de decir, yo creo que los niños y jóvenes de hoy tienen el mundo en sus manos. Es decir, cuando yo le hago referencia a mi hija de 8 años, que en mi época, mi primer correo electrónico yo lo tuve cuando tuve 20 años, ella se queda así como que,
No, imposible. Y que mi primer teléfono celular lo compré cuando tuve 20 años, también me dice, no, no, eso no es una realidad, eso no puede ser posible. Y que era un teléfono que no tomaba fotografías, que no enviaba WhatsApp, que no se conectaba al Facebook, ni nada por el estilo. Era simplemente recibir y hacer llamadas. Ella llega a no creer eso. Entonces, tenemos el mundo en las manos hoy día con un aparato como estos. Y como tú lo acabas de decir, tenemos la oportunidad de capacitarnos, de formarnos, de estudiar, de hacer una maestría, de encontrar trabajo, de establecer networking a través de un teléfono celular. Y es definitivamente el momento de aprovechar esas oportunidades y tener la posibilidad de hacerlo. Pero más allá de eso también, Fernanda no, Magle señalaba, y Fernanda también creo que lo destacaba, el hecho de que por una parte tenemos que tener la capacidad analítica y por otra parte la capacidad de innovación y de toma de decisiones y asumir los riesgos. Pero a través de las redes nos hacen una pregunta interesantísima, ¿no? Porque estamos hablando de elementos un poco quizás más duros, pero también nos hablan de las llamadas habilidades blandas, que a mí particularmente no me gusta llamarlas blandas porque creo que son las más duras de desarrollar. Y nos señalan a través de las redes de qué se tratan estas habilidades blandas y cómo pueden desarrollarlas siendo aún estudiantes. Les dejo la pregunta. Ahí la tomó. Por favor. En Korn Ferry hay muchísimos estudios de cómo la parte más profunda de nuestra personalidad, de quienes somos, nosotros la llamamos rasgos. Y es lo más difícil de trabajar y desarrollar. Luego vienen las competencias, que es lo que al final se ve en una entrevista, se ve en una plática. Y los motivadores, que es lo que nos hace ir los lunes y los martes y los miércoles a trabajar. Lo que nosotros decimos es que hay una parte que te hace el poder desarrollar y aprender, igual que cuando vas al gimnasio y dices, yo quiero hacer brazo, entonces yo quiero hacer pierna, yo quiero hacer abdomen. Es lo mismo, exactamente lo mismo con las competencias. Y entonces tú primero tienes que decidir qué quieres hacer y por lo tanto qué competencias desarrollar. Y a partir de tener la conciencia que les hablaba hace un rato, esa reflexión y tener esa autoconciencia, el decidir de dónde quiero ir y cómo lo quiero desarrollar y qué quiero hacer. Hay una parte que nosotros llamamos agilidad de aprendizaje, que tiene que ver con aprender, lo voy a decir primero en inglés, it's to know what to do when you don't know what to do. O sea, saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Por ejemplo, en México, ustedes saben que es una zona sísmica y tiembla, ¿no? Y los chavos no les había tocado un temblor. Y luego en 17 tuvimos un terremoto importante y es cuando empieza a moverse la tierra y dices, esto nunca me había pasado, no sé qué hacer, no estoy preparado. Tomar de mi caja de herramientas y ver, bueno, ¿cómo es que voy a salir de esta? Me salgo por el edificio, me pongo en un lugar seguro, lo que me diga la brigada, ¿no? O sea, quien está dirigiendo el asunto. Pero lo que quiero transmitir es cómo nos encontramos con situaciones en las que no sabemos qué hacer, sobre todo a la edad de los chavos que están estudiando, en donde no saben qué hacer y tienen que pensar en cómo tomar desarrollar estas competencias. Todo viene a partir de la agilidad de aprendizaje y de la conciencia, de decir, ¿qué tengo que hacer? Las cosas no salen mágicas. Tiger Woods tuvo que entrenar un montón y el papá lo traía para ser un golfista famoso. Y así hay miles de atletas que son ejemplos, ¿no? Las cosas no son gratis. De las Williams, que está en la película divina del papá. O sea, there's no free lunch, como dicen los gringos. No hay, nada es gratis y hay que ser consciente y desarrollar el brazo, la pierna, el abdomen, lo que yo quiero desarrollar, trabajando y estudiando. Por supuesto. Gracias por ese aporte, Vale. A ver, no sé si Edilio o Fernanda quieren señalar algo respecto a esta pregunta. Lo que puedo decir que ya y en línea con lo que Male dice, ¿no? Podrás tener un currículo lleno de lauros, logros, achievements, digamos, premios, etcétera, y desde el punto de vista de skills y de conocimiento, tienes todos, ¿no? Pero si no tienes
el grado de competencia, de comportamientos, de traits, ¿no? No vas a poder tener éxito. Tienes que combinar las dos cosas, ¿no? Por eso nosotros tenemos gente altamente capacitada que realmente no tiene los comportamientos, igual puede no tener éxito en una empresa. Entonces es importante, como dice Male, desarrollar digamos, esos comportamientos, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que nosotros hemos reclutado que viene de empresas del mundo de healthcare, pero que cuando se enfrentan a un desafío, digamos, diferente, no consiguen las respuestas, ¿no? Entonces, en línea con lo que Male decía, ¿no? Es saber qué hacer cuando no sé qué hacer, cuando estoy en un ambiente de incertidumbre, cuando estoy en un ambiente que no conozco, ¿no? Es fundamental, ¿no? ¿Dónde buscar la respuesta? ¿A quién contactar? ¿A quién? Es parte de esos behaviors, esos comportamientos que tenemos que desarrollar, y eso se aprende. Eso se puede aprender, eso se puede practicar, eso se puede hacer en el día a día, inclusive antes de entrar en el mercado. Nuestras entrevistas, por ejemplo, en la empresa nosotros trabajamos, y yo sé que por Fernanda también hemos tenido experiencias así anteriormente, son entrevistas comportamentales, básicamente. Nuestros aliados, partners de reclutamiento, generalmente chequean toda la parte de requerimientos de la posición, etcétera, pero nosotros vamos mucho más a intentar comprobar si tienen las competencias requeridas y si los comportamientos del individuo realmente hacen match con lo que nosotros esperamos en el contexto de nuestra organización, por ejemplo. Diego, gracias. Efectivamente, has mencionado unos elementos que se conectan con preguntas que voy a hacer a posteriori, pero voy a darle la oportunidad a Fernanda, que levantó la mano, para que también nos manifieste su opinión al respecto, porque hay unos elementos que señalaste ahí interesantísimos que tiene que ver con la conexión que establecemos con otros, ¿no? Y ese networking que ya está saliendo como tema de pregunta acá dentro de lo que están publicando en redes sociales. Fernanda, por favor, el micrófono es tuyo. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, yo iba a compartir tres palabras. Una era conexión, y la conexión de ustedes tiene eso, practicando deportes, haciendo grupos de trabajo en la universidad, indo a una vida social. Entonces, conectarse a un grupo de personas, a una persona, eso te ayuda mucho a desarrollar las competencias. La segunda cosa es preguntar a las personas cómo me he visto en la situación A, B, C, ¿no? ¿Te parece que tengo que mejorar? ¿Te parece que comunico bien? ¿Te parece que tengo una negociación buena cuando voy a la tienda para comprar no sé, un pastel, ¿no? Y la tercera palabra es retroalimentación, ¿no? Estar abierto a escuchar. Cuando preguntas, escucha lo que otro va a decir. Entonces, yo creo que son tres palabras que te van a ayudar mucho en la práctica a desarrollar las habilidades en su día a día, ¿no? En sus actividades sociales, profesionales, educacionales. Conectar, preguntar y pedir por una retroalimentación o escuchar la retroalimentación. Correcto. Conexión, precisamente la palabra que nos une el día de hoy, conexión UDO-Alumni, está orientado hacia eso, ¿no? Generar una red de contactos de egresados y de no egresados y de profesionales que forman parte del alma mater, que es la Universidad de Oriente, y donde estamos conectados con ustedes en este momento, escuchando a Male Mejido, a Ediglu Uribarri y a Fernanda conversar sobre estos interesantes temas vinculados a lo que es la fuerza laboral y los desafíos y oportunidades que se vienen por delante o que ya estamos afrontando en la gestión del talento humano, en la gestión de las personas en las organizaciones. Precisamente, si hablamos de networking y de conexión, nos señalaban a través de las redes, por ejemplo, dos preguntas puntuales, ¿no? Que voy a intentar resumirlas en una sola. Por una parte, nos señalaban y nos preguntaban, desde su punto de vista, hacer networking y crear contenido técnico, por ejemplo, en plataformas como LinkedIn, ¿es algo que los reclutadores están tomando en cuenta a la hora de hacer captaciones? Y si desde esto, cuando hablamos de hacer networking a través de plataformas como LinkedIn, los reclutadores están tomando en cuenta estas plataformas, ¿qué recomendaciones le darían ustedes, por ejemplo, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que quizás tampoco están insertos dentro de este tipo de plataformas como es LinkedIn, para
insertarse dentro de este ámbito? Vale. O Fernanda. Fernanda, creo No, yo que voy a hacer una introducción al tema porque no soy experta en reclutamiento, ¿verdad? ya. Pero sí, por supuesto, o sea, eso es la red que los reclutadores buscan, las personas de todos los niveles, geografías, ¿no? Y ahí hablando un poco de híbrido, puede estar viviendo en Venezuela y trabajar en otra parte del mundo sin salir de Venezuela. Y entonces es la base de datos profesional que los reclutadores utilizan muy fuerte para todos los niveles de la organización. Ahora, la segunda pregunta es importante, sí, pero tiene que poner cosas que lo hace, ¿no? O sea, no poner por ponerlas, ¿verdad? Y eso es en toda la vida. Si no comunica lo que hace, lo que buscas, nadie lo va a preguntar. Entonces, por eso que es importante poner las cosas que está haciendo, que está desarrollando, porque las personas no van primero te preguntar lo que está haciendo. Hay un montón de gente que está haciendo algo que si no le cuentas nadie va a saber porque no hay como la competencia muy fuerte, ¿no? Entonces, cuanto más, eso en toda su vida, no solamente por LinkedIn, siempre que tenga alguna oportunidad, alguna asociación, algún grupo de amigos, o sea, intente decirlo para que buscas, lo que haces, ¿no? Ese es su voz, es su cara, su canal de comunicación, ¿no? De propaganda, solo puede venir de su voz y de sus hechos. Entonces, LinkedIn te ayuda mucho a poder tu experiencia, tu formación, para que un montón de gente, millones de personas del mundo puedan conocerte. En el fondo, lo que nos estás comentando, Fernanda, es desarrollar una marca personal. Es lo que muchos han dicho y lo mencionan por ahí. Desarrollar una marca personal que la gente quiera comprar y que en este caso las empresas quieran tenerte como talento para ellos. ¿Sí? Excelente. Jorvit, no sé si levantó la mano, está aplaudiendo, pero por ahí veo una manito. No sé si Male o Ediglo Sí. quieren Yo complementar ahí algo a lo dicho, por favor. Quisiera complementar. Nosotros primordialmente y en el área en la que yo estoy en Korn Ferry es reclutamiento. Y lo que hacemos todos los días es estar metidos en LinkedIn 7x24 todo el día. Y vemos, cuando estás buscando, es que todo depende de qué perfil estás buscando. Publicar o no publicar, generar contenido o no generar contenido. Depende de qué mensaje quieres mandar al mundo y cómo quieres ser escuchado. ¿Ok? Si yo estoy buscando una persona de ventas o de marketing communications, obviamente me voy a fijar en lo que publica y ver que sea congruente, que tenga profundidad. Si lo que estoy buscando es un técnico desarrollador de Java o de Python, y no sé, y veo que publica todo el día, digo yo, bueno, ¿y este a qué hora desarrolla? ¿No? O sea, depende del perfil que tú quieras generar, el escuchar, y como decía muy bien dicho Ricardo, la marca personal que quieras mandar al mundo. Publicar en redes profesionales como LinkedIn no es distinto a publicar en Instagram o a publicar en Facebook o en esas otras redes. Es, ¿qué quieres que vean de ti? Hay perfiles más discretos, hay perfiles más vocales, y entonces como reclutador, depende de qué estés buscando. Si yo estoy buscando un auditor, pues difícilmente no sé si me va a encantar que yo vea que publica y publica y publica, porque algo que yo busco es discreción. ¿Sí me explico? Entonces depende de qué estemos buscando, pero sí, lo que sí les recomiendo, y en Korn Ferry nos dan incluso un curso de cómo actualizar tu LinkedIn y qué contenido tiene que tener tu LinkedIn. O sea, o tu LinkedIn o la red que uses profesional. Que primero verdaderamente sea lo que haces, porque luego el LinkedIn aguanta todo, ¿no? O sea, yo puedo ser doctora en Guaguaguá y claro que no soy nada, ¿no? O sea, reflejar lo que verdaderamente he hecho de manera breve y concisa, pero reflejar lo que es comprobable, lo que es real, porque si no el efecto es totalmente contrario. Correcto, así es. Excelente lo que nos acabas de comentar. Oye, hasta ahora hemos hablado de los jóvenes y hemos comentado varias cosas de los jóvenes. Jorvit, estás levantando la mano.
Creo que quieres intervenir y es el momento de Sí, hacerlo. Por favor, sí, cuéntame. Ricardo. Hay dos preguntas también, no sé si las viste, Sí, solo para estoy asegurar viendo de que algunas preguntas acá que se me habían pasado cuando por el chat y iba justamente orientado a mi comentario a alguna Ok, de estas, ¿no? Porque perfecto. hemos hablado harto de los jóvenes, hemos hablado bastante de los jóvenes profesionales, pero también hay una pregunta de la audiencia donde dice, existen muchos profesionales con amplia experiencia y mayores de 40 años, entre los que me incluyo, que actualmente se sienten excluidos o poco valorados de todas las iniciativas organizacionales. ¿Cómo ven ustedes el aprovechamiento de la experiencia de profesionales senior que pueden hacer las organizaciones para promover una transferencia efectiva del conocimiento? Los escucho. Bueno, yo siempre empiezo, ¿no? Espera. Mira, Adelante, yo te Fernanda. cuento que cada vez más me encuentro con realidades distintas a eso, ¿no? Por supuesto, no es algo que está en todas las compañías, en toda parte del mundo, pero yo tuve ya 2 o 3 experiencias en Brasil y en compañías que ha hecho así una gran merchandising al respecto de eso y otras muy pequeñas, incluso que fui invitada a trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, porque se nota por el tema de la diversidad, ¿no? La diversidad de género, de edad, también es una diversidad, es una manera distinta de traer la experiencia, ¿no? Para las Ujú. discusiones y para la toma de decisiones. Entonces, las compañías ahora, solo por una cuestión de curiosidad, de manejar cómo se quebra, ¿no? Las diferencias de generaciones, notan la deficiencia que se tiene de experiencia en las organizaciones. Y están buscando traer otra vez a su mercado laboral de espacio, eso no en toda parte, ¿no? Personas con más de 40, 50 y, ¿por qué no, 60 años de edad? Ujú. Uh, hay cuestiones también por cuestiones sociales. En muchos países la edad está muy avanzada. Hay mucho más gente con más de 65 años de edad do que jóvenes. Eso se pasa mucho en Europa, ¿verdad? Entonces las compañías están promocionando muy fuerte campañas para la adhesión de estas personas. Entonces, aún podemos decir que no es en su mayoría, pero muy feliz de poder decir que en mi experiencia, en mi rol de contactos, cada vez más esa es una tendencia que va a venir para quedar. Estoy trabajando ahora en una consultoría, te puedo decir, de 3 jóvenes socios, de los cuales 2 tienen 32 años de edad, uno 28, que tiene la compañía por 7 años ahora, ¿no? La compañía hoy ya tiene una facturación buena, por así decir, y empezar ahora a reclutar ejecutivos con más de 50 años de edad para armar la vicepresidencia de ellos. Porque ellos notaron que ya no tienen más, no tienen conocimiento suficiente para avanzar a ese nivel de que la organización de ellos requiere. Otro ejemplo, startups. Hay un montón de Ujú. startups, como Edrigo ha dicho, que los jóvenes no quieren más trabajar en compañías, organizaciones formales y sí tener su propio negocio, pero a medida que eso crece, ellos se dan en cuenta, los buenos, que necesitan de ayuda de personas con más edad y digo, más experiencia laboral, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tendencia que no va a volver, ¿no? Que va a quedar en mi experiencia. Ya el cine hollywoodense nos ponía un ejemplo con una película donde Robert De Niro y Anne Hathaway, creo que se llama El Pasante, ¿no? Y donde veíamos cómo contrataban a un antiguo ejecutivo de una empresa como pasante y que bueno, después se transforma realmente en un mentor de la chica que era la directora o CEO de la empresa. Y eso es una realidad y que en el mundo del LinkedIn, ya que lo mencionaban, hace unos meses atrás se viralizó precisamente un video de un señor que salía haciendo unas lagartijas, como lo llaman en algunas partes, flexiones, planchas, le dicen en otras partes del mundo, y salía haciendo unas flexiones y planchas y después hacía referencia que tenía 60 años y que si él era capaz de hacer eso, creo que era como unas 100 lagartijas que hacía en poco menos de unos minutos,
era capaz de entregar muchas más cosas desde su experiencia y su grado de conocimiento y se convirtió en un elemento viral dentro de la red LinkedIn. Así que los invito a ver esa experiencia que está presente también rodando dentro de la red todavía. Bien, y tú comentabas, Fernanda, algo interesante sobre diversidad, ¿no? Y hablando de diversidad, por supuesto, quisiera recordarles y extenderles a la invitación, al menos al siguiente panel que viene y al tercero, que también voy a moderar, donde vamos a hablar justamente de diversidad y de liderazgo inclusivo. Y eso creo que es importantísimo que lo recuerden porque esto no termina acá dentro de unos minutos, ¿no? Esto va a continuar el resto de la tarde y vamos a tener otras experiencias donde vamos a poder conversar de este tipo de temas. Por otra parte, por acá también me señalan una pregunta interesante que me gustaría destacar y ya, bueno, para también ir cerrando antes de que llegue la hora y sé que efectivamente se va a cumplir. Me señalan, por ejemplo, una pregunta que dice, ¿qué tan sincero hay que ser en una red profesional, por ejemplo, con temas políticos y creencias personales? ¿Qué opinan Yo ustedes puedo, que están puedo ahí? comenzar y bueno, Male es Y desde los experta roles que está. en Adelante, analizar las Male. redes sociales y LinkedIn, ¿no? Primero, Sí. LinkedIn es realmente súper importante. Entonces, tener una gestión profesional de LinkedIn es realmente fundamental, ¿no? Entonces, resalto la palabra profesional de LinkedIn, ¿no? Ujú. LinkedIn en algunas ocasiones, todos los que tenemos alguna posición en una empresa, bueno, ¿hasta cuándo me van a contactar de esa forma? ¿No? Quedamos como que, no, y comerciantes y vendiendo mercancía y todo esto. Creo que debemos evitar eso. Si queremos construir una marca profesional, tenemos que enfocar en esto, hacer uso correcto de LinkedIn, mostrar inclusive, ¿no? Esos logros, achievements que podemos hacer, mostrar nuestra dinámica inclusive en el día a día, en las organizaciones que estamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de nivel profesional, ¿no? LinkedIn es tan importante en estos momentos, inclusive para las organizaciones, no solamente para el individuo. ¿Por qué? Porque organizaciones han tenido la estrategia y nosotros hemos asumido esa estrategia también, ¿no? De usar LinkedIn como una muestra de nuestra cultura organizacional. Es decir, mostramos en LinkedIn lo que nosotros somos como organización. ¿Por qué? Porque es una herramienta donde la gente puede ver, puede sentir atraído por una empresa. Entonces hacemos como un external branding de nuestra organización a través de LinkedIn. Entonces mostramos nuestra cultura de appreciation culture, de reconocimiento, de estilo de liderazgo, de desarrollo, etcétera, ¿no? Algo que puede ser de interés también para las personas que están viéndonos en esa plataforma. Así que yo creo que LinkedIn es cada vez mucho más importante. Y si estamos hablando de la red social por excelencia en la parte profesional, tenemos que hacer mucho énfasis en que hay que realmente cuidarlo profesionalmente. Hay personas que se dedican a ayudarnos, a orientarnos. Hay inclusive en YouTube mucho material de cómo hacer un perfil interesante, atractivo, pero también manejarlo profesionalmente dentro de LinkedIn. Yo les recomiendo que vean esto y se preparen, porque también LinkedIn más el CV es importante tenerlo, digamos, profesionalmente actualizado. Y de acuerdo a las tendencias, cada vez el resumen curricular que usaron hace 10 años ya no es la forma de presentarlo ahora, ¿no? Entonces, todo eso es importante cuidarlo. Adelante, Manuel. Precisamente. Sí, definitivamente es así, Emilio, porque bueno, yo les voy a recomendar, si ustedes están en LinkedIn y que quieren obtener más información de este tipo de temas que acabamos de destacar y que Fernanda y Edilio acaban de comentarnos, sigan a Constanza y Vieta y Yanes y podrán obtener una información valiosísima de cómo usar LinkedIn, no solamente como el área de las ventas, el área de búsqueda de personas, sino también en el desarrollo de la marca de las empresas y de los embajadores de marca también, que son los colaboradores que están también difundiendo información de las empresas con las que trabajan. Vale, ¿quieres comentarnos algo? Levantas la mano y te queremos escuchar. Simplemente a la pregunta que mencionabas, Ricardo, yo creo que mantenerse profesional, como bien dijo Ediclo, y una cosa es ser honesto y otra cosa es ser discreto. Uh-huh. A menos de que vayas a trabajar tal vez en alguna fundación o en alguna cosa de ese estilo,
normalmente la recomendación de las empresas es ser discreto en cuanto a ciertas tendencias ideológicas que tú puedas decir. Y tú representas a la empresa 7x24. Eres parte de la empresa 7x24. No es nada más en horas hábiles. Yo soy Male Mejido de Korn Ferry y tengo que tener esa responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que una cosa es transparencia y honestidad y otra cosa es discreción, que es lo que yo recomendaría. Muy bien, sin duda. Y aprovecho también, además de Constanza, mencionar a Carolina Blancacho, quien en Venezuela también está realizando una labor interesantísima en temas de desarrollo de marca personal y marca empresa con el uso de LinkedIn, y que les invito a que la contacten y la puedan seguir y obtener información de lo que ella hace. Bueno, ya son las 12:55 aquí en mi país, ya bueno, estamos próximos a terminar. Voy a dejar ya una última pregunta que me gustaría que en muy pocos minutos la pudiese responder alguno de ustedes, para después dar ya un cierre formal de este primer panel del día de hoy, y que es, en la medida que existe una mayor demanda de talento y de experiencia, existen scams en el mercado laboral que representan un alto costo en la carrera profesional. ¿Qué recomendaciones pueden ofrecer ustedes para protegerse de los scams laborales internacionales? ¿Quién le gustaría hacer soporte sobre este tema donde efectivamente se recibe muy a menudo? Yo diría que en la carrera hay que tomar decisiones, ¿no? Y toda decisión realmente envuelve riesgos, ¿no? Me recuerdo cuando me vine a Brasil, había mucha incertidumbre, ¿no? Sobre qué podría ser de mi carrera en Brasil. Pero es parte de esas habilidades que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Es el ensayo y el error. A veces erramos, tenemos que aprender, solo son lecciones, aprendemos y seguimos adelante y mejoramos, ¿no? Entonces, hay que evitar ese scam, sí, en lo posible, ¿no? Las decisiones de carrera son importantes, a veces marca un punto de no retorno, inclusive, ¿no? Pero ahora en este momento, con las velocidades de los cambios que existen, actualmente podemos ir y regresar, errar el camino y regresar de nuevo y poder continuar siendo exitosos, ¿no? Entonces, ensayo y error, método ágil también en nuestra carrera, agile, porque no todo es direccional en este momento, ¿no? Excelente, gracias, Diglo. Bueno, por ahí nos destacaban a través de los mensajes que precisamente sobre lo que comentaba Male, y también destacaban algunos de ustedes el caso que acaba de ocurrir con Kanye West y Adidas, como marca que lo patrocinaba, que lo promocionaba, y bueno, a raíz de unos comentarios, esto le trajo que se anulara uno de los contratos de patrocinio multimillonario que tenía esta firma con este rapero, ¿no? Cantante, compositor, etc. Bien. Pero engaños hay en todo lugar, ¿no? En el área comercial, claro. Hay engaños de todo tipo. Entonces, como bien decía Male una vez, tenemos que aprender a investigar muy bien de qué se tratan las empresas, ¿no? Y no hay excusas, ¿no? Porque, oye, tanta información en el mundo actualmente que no hay excusa. Mira, no encontré información. Cuando no se encuentra información de alguna empresa es porque hay algo extraño, ¿no? Realmente. Sí, y cuando se ve tan maravilloso que parece falso, a veces hay que dudar. Sobre todo si muchas veces si no has hecho, como dirían los chilenos, si no has hecho la pega, si no has hecho el trabajo de que esa oportunidad salga. O sea, cuando surge así como de la nada, ese tipo de oportunidades, ponla en duda. O sea, más sobre todo si tú no las has buscado. Bueno, yo creo que hemos tenido una jornada interesantísima donde Male, Fernanda y tú, Diglo, nos han aportado una serie de experiencias, de conocimientos, de enfoques interesantísimos sobre el futuro, pero yo no diría, como justamente lo destacaba uno de ustedes, yo creo que no es tan futuro, yo creo que es un presente que está llevándose a cabo en este momento y que nos presenta una serie de desafíos y oportunidades a los profesionales que trabajamos en la gestión del talento humano desde los diferentes ámbitos, ya sea desde la consultoría, ya sea desde directamente los roles en las empresas que están buscando, reteniendo y contratando gente para sus organizaciones, desde los roles, por ejemplo, particulares que yo desarrollo en el ámbito de la capacitación o formación del talento humano en las organizaciones, y que nos llevan a pensar que en estos
tipo de temas, aún hay mucho por hablar y mucho por decir. Yo sé que quizás el tiempo que hemos dedicado, bueno, es corto con relación a todo lo que se pudiese hacer. Entonces, la invitación yo creo que es a que podamos utilizar precisamente esas herramientas que uno de ustedes destacaba, que es que tenemos la información y el mundo en nuestras manos para buscar más información sobre todos estos tipos de temas que hemos destacado acá y que ustedes han mencionado. Quiero agradecer enormemente a Male Mejido, a Fernanda Fabregués, a Ediglio Urribarri, sus aportes, su contribución y que se hayan permitido tomar este tiempo para estar aquí con nosotros a través de esta vía y, por supuesto, apoyar a mi alma mater, a mi casa más alta en la Universidad de Oriente, a la cual le debo mi formación, le debo parte de mi vida, porque bueno, mi papá durante 31 años fue empleado universitario, jubilado actualmente de la universidad. Yo me crié dentro de la universidad, yo hice juegos, jugaba entre la universidad y finalmente estudié dentro de esta universidad, trabajé en esta universidad y aún la llevo en mi corazón y en mi mente. Así que estar junto a ustedes para mí es un gusto y les agradezco enormemente que nos hayan permitido conocer de primera mano cuáles son los desafíos y oportunidades que se están teniendo justamente en esta área. Jorvik, dejo los micrófonos para ti. De mi parte, nos vemos en un rato más en el tercer foro del día, o mejor dicho, panel del día de hoy, donde también estaré conversando junto a ustedes y moderando la actividad en esta ocasión con Ediglio, creo, y nos va a acompañar otra persona más que es Yuri Pezzuto. Así que los invito a que, por supuesto, se mantengan conectados con nosotros. Ricardo, no, el agradecimiento es nuestro y a todos los panelistas, muchísimas gracias por el aporte de esta primera sesión. Vale, sección con esto. Y definitivamente es algo que también vamos a intentar profundizar un poco más en la persona y en los profesionales, en cada uno, ¿ok? Para este panel, bueno, tengo el honor, el agrado, el placer de contar seguimos contando con personas maravillosas que apoyan esta iniciativa, entre las cuales vamos a tener como moderadora de este panel a Renate Caporali, el cual tuve el agrado y el honor de trabajar juntos durante mi tiempo en Brasil y es una colaboradora sine qua non, como la mayor parte de los voluntarios que están acá. Renati es gerente de aprendizaje y desarrollo para Latinoamérica de una importante compañía como lo es Ecolab. Tiene un MBA en desarrollo del potencial humano y tiene mucho más de 10 años de experiencia en el desarrollo de la industria, en el desarrollo del talento humano en la industria, específicamente liderando proyectos de entrenamientos específicos del mercado al cual la industria se refiere. Gracias, Renati, por estar acá. Estás conectada desde Brasil. Y bienvenida, los micrófonos son tuyos para introducir al panel y moderar esta sesión. Un millón de gracias. Excelente, muchas gracias, Jorvik, y a todos por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muy bienvenidos todos los participantes y realmente tenemos panelistas muy especiales hoy, ¿no, Jorvik? Entonces, quiero introducir, primero tenemos a Fernanda Fabregues, que es nuestra vicepresidente de Recursos Humanos con amplia experiencia en industria química y muchas otras industrias. Actualmente se desempeña como socia gerente de People Consultancy en Suiza y desde casi una década trabaja como vicepresidenta global de Recursos Humanos para DSM Royal, Suiza también, en donde cumple con el rol de impulsar estrategias de recursos humanos que guíen el liderazgo hacia transformación, visión y estrategia comercial para los próximos 2-3 años del ciclo de solidificación del mercado y competitividad a través del capital humano. Un cargo en que tiene que ver con la gestión de talento, desarrollo de la organización y la gestión del cambio. Muy bienvenida, Fernanda, un placer estar contigo. Tenemos también... Gracias, el mío. Tenemos otro panelista, Ediglio Urribarri, que es también un profesional súper senior en recursos humanos, más de 20 años de experiencia en los últimos 15 empresas globales de Fortune 100, 500, con un rol de generalista, ha sido responsable de liderar la organización de recursos humanos, Business Human Resources y recursos humanos, HR Transformation Programs en Latinoamérica.
desarrollo e implementación de políticas internas y procesos de recursos humanos, buscando la alineación de iniciativas de recursos humanos con la estrategia comercial, que es tan importante. Tiene fuerte pensamiento estratégico, perfil futurista. Ediglo es capaz de anticipar las necesidades de negocio, establecer estrategias para hacer que las organizaciones y empresas ganen el mercado de LATAM de recursos humanos, que se considera un líder empresarial, participando activamente en toma de decisiones empresariales y desafiando la alta dirección a la excelencia. Actualmente es director de recursos humanos de negocio de la empresa Abbott. Muy bienvenido, Ediglo. Muchas gracias. Gracias a Renate y a Jordi por la invitación. Gracias a ti. Tenemos también a Fred Donier. Bienvenido, Fred. 20 años de consultoría internacional, de estrategia, transformación, 18 de ellos como emprendedor, liderando Crescendo, una boutique de consultoría establecida aquí en São Paulo, con experiencia internacional en Américas, Europa y África. Entonces, muchísima experiencia también para compartir con nosotros. Muy bienvenido, Fred. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también tenemos nuestra querida Jacqueline, mi compañera de compañía también. Jacqueline Herrera es venezolana, ingeniera metalúrgica de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, con máster en producción en la Universidad de Oriente. Cuenta con más de 23 años de experiencia en ventas, gestión técnica, corporativa, en una amplia gama de industrias, desde proteína, seguridad alimentaria, refinerías, alimentos y bebidas, hasta metales pesados, reducción directa y procesamiento de minerales. Es experta en determinar los requisitos del cliente y recomendar soluciones adecuadas. Actualmente se desempeña como vicepresidente de cuentas corporativas para la industria de alimentos y bebidas en Ecolab, y también es miembro del consejo directivo de Energy Fuels, que es el primer productor de uranio y vanadio de Estados Unidos y un productor emergente de productos y elementos de tierras raras. Muy bienvenida, Jackie. Muchas gracias, Renate. Un placer de estar aquí, un honor. Bueno, estimados, como hemos visto en el panel anterior, en las diferentes potenciales, ¿no? Y también con lo que estamos aprendiendo aquí con esta fundación de UDO Alumni durante los últimos días. Entonces, las exigencias de la industria moderna hacen con que el panorama laboral cambie de manera súper acelerada. Las empresas ya no pueden permitirse esperar y deben adaptarse rápidamente o perderán grandes oportunidades de negocio en sus respectivos mercados. Entonces, en este panel nos enfocaremos en las habilidades que son necesarias para facilitar estos cambios. Entonces, para ello hemos traído estos especialistas que acabamos de presentar, que van a compartir su perspectiva, analizar aspectos críticos del presente y futuro del profesional laboral. Me gustaría también hablar un poquito cómo será la dinámica de este panel, la mecánica. Entonces, cada integrante tendrá espacio para intervenir en la conversación, pero pedimos que esperen para el final. Entonces, voy a invitar o dirigir algunas preguntas a cada panelista y después la participación de los panelistas, el público podrá realizar preguntas, comentarios acerca del tema. Y también pedimos que hagan uso del chat, donde puedan ya empezar a hacer sus preguntas, y tenemos un staff de la fundación que nos estará guiando al respecto de esto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas y quiero invitar entonces primero a Fernanda. La primera pregunta, Fernanda, si puedes compartir un poco con nosotros su opinión en qué están las organizaciones buscando en el mercado para poder tener éxito, ¿no? ¿Qué tipo de profesional están buscando? Hola Renate, gracias por la pregunta. Buenos días, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con panelistas muy experientes y desafiantes. Creo que va a ser una charla muy buena en la próxima hora, ¿no? Bueno, la pregunta es interesante y creo que platicamos un poco en el panel anterior al respecto del tema. No sé, creo que algunos de ustedes ya estuvieron hoy presentes en el panel anterior, entonces volveré a decir más o menos la misma cosa al respecto del momento que estamos vivenciando, el momento VUCA, ¿no? VUCA es decir, ¿no? Volatilidad,
incertidumbre, complexidad y agilidad. Y eso se requiere mucha adaptabilidad a los varios cambios que estamos teniendo en el mundo. Cuando tenemos algo que es volátil, tenemos que tener visión. Entonces, ahí ya son algunos tips, ¿no? Lo que estamos buscando. Cuando hablamos de incertidumbre, tenemos que tener claridad, curiosidad, ¿no? Para comprender lo que está pasando. Cuando hablamos de complejidad, ¿verdad? Tenemos que tener ahí la cuestión de buscar la objetividad, ser analíticos, pragmáticos. Y cuando hablamos de agilidad, de ambigüedad, perdón, estamos hablando de agilidad. Tenemos que ser más rápidos do que éramos antes. Entonces, eso es alguna de las cosas que las compañías tienen que buscar. Personas, ¿no? Y tener visión, que tienen que ser ágiles, que tienen que ser analíticas para comprender el todo. La otra cosa que cada vez más, y eso no es de ahora, hace mucho, tener un conocimiento global, tener global mindset, ¿no? Lo que significa global mindset no es solamente saber, mira, yo viajé para el país, ¿no? No, tengo que conocer lo que pasa en la realidad de aquel país, la economía, la cultura, las mejores prácticas, ¿no? De verdad hacer la inserción a aquel ambiente global. Y por eso después vamos a hablar un poco de las competencias, ¿no? del futuro, ¿no? Pero el global mindset es saber comprender las diferencias que hay en el mundo para la toma de decisiones. Y eso las organizaciones están en busca de profesionales que tengan esa habilidad o esa formación. Otra cosa sería el sentido de urgencia, ¿no? Ante los cambios. Porque todo el día en noticiario, en su casa, ¿no? En el universo, en otro país, hay algún cambio. Entonces, tenemos que saber estar listos y preparados para cuando algo venga, tenemos la urgencia para la ejecución de los cambios. Digital mindset, ¿no? Después de la pandemia, eso se quedó mucho más importante, mucho más fácil de tener la comprensión. Pero tenemos que tener eso en la cabeza, no solamente las personas que trabajan con tecnología, pero eso en toda la parte, incluso en la área de recursos humanos, ¿no? Tenemos que tener employee experience, viene la parte del digital mindset, ¿no? Eso, el uso de la tecnología está en todo lo que hacemos. Entonces, tenemos que dejar de entender que es algo específico para un grupo de personas. Eso no es para toda la gente. Basado a eso, yo creo que nada hace falta si tenemos la información, si no podemos analizarla bien, comprenderla bien. Entonces, la parte de data analytics, ¿no? La capacidad que se tiene de analizar los datos que tenemos mucho más disponibles hoy, trabajar con ellos muy rápidamente, muy ágil, ¿no? Para que podamos tomar las decisiones. Tener un espíritu emprendedor, como si fuera dueño de su negocio. Porque con eso tú puedes tomar las decisiones, tienes las informaciones necesarias para eso, ¿verdad? Entonces tiene que garantizar que es dueño y que puede tener la influencia necesaria para lograr. Entonces yo creo que además a eso la curiosidad. Entonces yo creo que es mucha cosa que las organizaciones están en búsqueda. Muchas de las veces las organizaciones no están listas para atraer personas con esas competencias, quizás retenerlas, pero ese es nuestro grande desafío como parte del VUCA, trabajar con la ambigüedad, ¿no? Entonces espero poderte contestar un poquito sobre cuáles los grandes desafíos, lo que buscamos en términos organizacionales. Renate. Qué bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que pensar sobre este ambiente VUCA, ¿no? Entonces, con mucha volatilidad, incertidumbre, mucha complejidad y ambigüedad, es muy importante escuchar personas como tú, Fernanda, que nos da una perspectiva importante de qué es lo que las compañías están buscando para enfrentar este ambiente VUCA que realmente no es fácil. Gracias por compartir un poco de su experiencia y visión con nosotros. Ahora me gustaría hacer una segunda pregunta, ahora dirigida a Fred, hablando especialmente sobre competencias, Fred.
En tu opinión, ¿qué competencias considerarías que son claves para este profesional actual y del futuro para tener éxito en este contexto? Bueno, fantástica, gracias por la pregunta. Es un gran placer estar compartiendo este panel. Bueno, sí, a mí me gustaría, en primer lugar, un poco desarrollar el tema de la mentalidad digital. Creo que ese es el gran cambio, ¿no?, de estos años, de sus últimos años, con la emergencia de las startups, de las nuevas tecnologías, una manera de trabajar muy diferente. Entonces creo que hay, claro, un tema de visión, proveer visión, de empoderar, pero también de empoderar a los otros, ¿no? También hay que sostener los esfuerzos, es tener un espíritu disruptivo, ¿no? Apoyarse sobre datos, pero al mismo tiempo confiar en su intuición. Creo que es muy importante también mantener un espíritu escéptico, ¿no? Siempre curiosidad, y al mismo tiempo tener una mente abierta. Creo que son algunos temas con la mentalidad digital. Otra competencia son las relacionadas a la mentalidad ágil, ¿no? Que esto tiene mucho a ver también con el aceptar el tema del error, ¿no? Es admisible errar en las compañías. Hay que tener este derecho y ejercerlo y aprender con base en esto. Otra competencia importante en este tema de la mentalidad ágil es el tema de prototipos, de desarrollar testes rápidos, lo que llamamos de MVPs, ¿no? En inglés, Minimum Viable Product, ¿no? Toda esta innovación frugal, innovación de bajo costo, innovación rápida, que nos permite testar las ideas rápidamente, aprender. Hay un gran tema, claro, de colaboración, competencias de colaboración, claro, de accountabilidad. Entonces, creo que son dos temas muy importantes. Para completar, creo que hay temas de competencias de liderazgo, ¿no? Que son también específicas. Una competencia esencial, la veo, es generar propósito, ¿no? Hacer el engagement de equipos con base en propósito, ejercer influencia, que es diferente de poder, ¿no? Creo que es muy importante también encarnar y saber comunicar una visión como líder, ¿no? Cada vez más sigue muy importante desarrollar la competencia de desarrollar talentos, ¿no? De pilotar la alta performance. Y creo que tal vez un tema esencial es ejercer la vulnerabilidad, ¿no? Como líder en los tiempos actuales. Esto es la base fundamental para crear confianza, ¿no? Si un líder no acepta ejercer su vulnerabilidad, si piensa que eso tiene fuerzas, va a ser muy difícil lograr esta confianza mutua. Y claro, estar conectado con las nuevas tecnologías. Creo que es algunas de las competencias que me parecen esenciales para actuar hoy en día y también en el futuro. Qué bueno, Fred, escucharte. Sabemos que los retos no son pocos, ¿no? Aún más con todo lo que hemos vivido en estos últimos años, creo que estamos aprendiendo de una manera, a veces no a fuerza, tenemos que adaptarnos a este nuevo mercado. Y dos puntos que escuché, también súper interesante lo que dijiste sobre agilidad y poder equivocarse, los errores, ¿no? Porque a veces las personas piensan que para ser ágil no podemos errar, no tenemos tiempo. Entonces, qué bueno, me encantó escucharte hablando sobre esto, ¿no? Y también ese último tema de vulnerabilidad, no sé si para ti y los demás hay un TED Talks que me gusta mucho de Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad, que también quiero recomendar, que es una muy buena manera de entender la importancia de la vulnerabilidad. Muchas gracias, Fred. Un placer escucharte y compartir su experiencia con nosotros. Renato, creo que va a ser difícil para mí complementar a Fernanda y a Fred en esa larga lista de competencias, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, pero yo quería tal vez hablar sobre una que
hacemos ejercicio todos los días, ¿no? Que es basado en relacionamiento, ¿no? Y Fred tocaba un poco sobre la influencia y Fernanda también. Para poder tener éxito en cualquier organización en este momento hay que tener una clara estrategia de stakeholder management interno. Es decir, hay que saber relacionarse, hay que saber buscar aliados, hay que saber influenciar sin autoridad, ¿no? Entonces, stakeholder management y hacerlo de una forma inteligente, de una forma intencional, es fundamental, yo diría, para tener éxito, ¿no? Para poder encontrar las salidas, para poder encontrar las personas que te puedan ayudar a lograr tus objetivos internamente, ¿no? Es sumamente importante nosotros basear como profesionales esa práctica que estábamos hablando en la primera, en el primer panel, una práctica intensa de competencias, ¿no? De llenarnos de vivencias que puedan formarnos, ¿no? Y formar y practicar esas competencias para ser eficaces en el uso de ellas en función de tener efectividad dentro de una organización y ser exitosos. Entonces, más que nosotros focarnos en aprender, digamos, hacer 3, 4, 5 MBAs, creo que nosotros tenemos que enfocarnos básicamente en crecer nuestro inventario de competencias de forma lateral para podernos hacernos profesionales más integrales. Excelente, muchas gracias por completar, Edglo. Y ahora mi próxima pregunta es para ti, Edglo. ¿Te puedo hacer ¿puedo Claro, complementar Fernanda, con algo? claro, Yo creo por favor. que eso es importante lo que acaba de decir, pero yo quisiera poner un poco más amplio lo que es solo stakeholder management. Yo creo que tenemos que tener en consideración que las relaciones interpersonales basadas en nuestros comportamientos hoy en día, mucho más do que antes, son las fortalezas que hacen la diferenciación entre un profesional y el otro profesional. Eso puede ser que sea obvio, ¿no? Pero por veces no lo es. Y muchas de las veces las personas, mira, yo trabajé con un loco, tengo una performance tremenda, pero ¿cómo ha logrado es tan o cuán importante do que el logro en sí? Entonces, yo creo que eso, stakeholder management, es mucho más amplio, porque no es solamente con los stakeholders que conviven todos los días, pero tomarse en consideración que siempre tiene que estar creando relaciones o percepciones positivas de cómo hace su trabajo, ¿no? Y tener siempre la preocupación de alto conocimiento, ¿no? Para que sepas dónde estás caminando mejor y fortalecer sus éxitos, ¿no? Y no preocuparse tanto con las cosas que no haces muy bien, ¿no? Entonces, no sé si estamos hablando para ingenieros, pero la parte técnica sí es importante, pero tan cuán importante es la parte comportamental. Excelente, muy valioso tip. Gracias, Fernanda, por compartir. Y ahora entonces vamos para la tercera pregunta para ti, Edglo, especialmente sobre el proceso de gestión de desempeño. Entonces, en el contexto, o cómo el contexto actual, en su opinión, ha afectado o impactado este proceso de manejo de desempeño en las organizaciones. Aprovecho para tomar el link, ¿no? Que Fernanda mencionaba. Ahora no es solamente logro, ¿no? Sino cómo lo haces, ¿no? Es uno de los elementos que están impactando, ¿no? Realmente los procesos de gestión del desempeño en las organizaciones. Y hay diferentes niveles de madurez, ¿no? Encontramos organizaciones que lo hacen de la manera antigua, encontramos organizaciones que no lo hacen, encontramos organizaciones que prefieren hacer gestión del desempeño colectivo, encontramos organizaciones que prefieren evaluar solamente actitudes, comportamientos, valores explorados, observados dentro de la organización. Entonces, dependiendo del tipo de organización, podemos encontrar diferentes esquemas. La buena noticia es que está evoluyendo, ¿no? El viejo esquema que todas las organizaciones globales tenían anteriormente, Performance Management Review, creo que no va a ser el futuro, ¿no? De lo que será el proceso de Performance Management. Entonces,
cada una de las organizaciones formales o constituidas, ¿no? Como yo las llamo, están buscando revisar realmente cuál es el mejor abordaje. El abordaje de una empresa como Google, conozco bastante bien, ¿no? Que he leído, hay un libro excelente, se llama World Rules, del antiguo CHRO de Google, donde muestran cómo ellos lo hacen. No puede ser un abordaje tal vez de una empresa del mundo de los cuidados de la salud, de healthcare, ¿no? Entonces, cada empresa tiene que realmente adaptar su sistema a la realidad, ¿no? De la organización como tal, a sus necesidades, ¿no? Bueno, estamos en un squads, en una empresa del finance banking o del mundo digital actual, tipo Spotify o cualquier otra empresa que usa squads como elementos de la innovación. La medida del desempeño de ellos es mucho diferente, la forma de desempeño es mucho más rápida, ágil, en procesos cortos. Entonces, está realmente evoluyendo y va a continuar evoluyendo en función de ese mercado de cambios dramáticos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la buena noticia es que vamos a encontrar de todas formas, ¿no? Gestión de desempeño dependiendo de la empresa y del segmento que estemos actuando. Sin duda, ¿no? Entonces, además de considerar todo este ambiente, busca aún considerar también cosas relacionadas a cada industria, cultura de cada compañía, muchos elementos sin duda para considerar, ¿no? Gracias, Edilio, por compartir un poco con nosotros sobre su perspectiva. Y vamos ahora para nuestra última pregunta para Jackie. Entonces, Jacqueline, ¿qué están haciendo las empresas, en su opinión, para asegurarse que tienen las competencias necesarias para el futuro, interna o externamente? Sí, hoy día las empresas, y como el panel también ha compartido, tenemos, depende de la industria, pero hay un denominador común que es la velocidad de cambio que se está viviendo, ¿no? Nosotros siempre hemos vivido cambios en la historia y una de las cosas que es clave ahorita es la velocidad de cambio y a la cual debemos estar preparados para manejar la ambigüedad, para filtrar la cantidad de información que nos llega a todos nosotros, bien sea que estemos en posiciones de liderazgo o para los estudiantes que van a ser los futuros líderes o profesionales con poca mediana experiencia. La capacidad de filtrar la información que recibimos y sintetizar. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Qué estamos haciendo para asegurar de que tenemos el talento que necesitamos para el crecimiento y las metas que tenemos? Entonces, históricamente han existido dos formas de obtener esas competencias. Una es desarrollando y capacitando el personal interno con experiencias tales como asignación de proyectos, lo que llamamos learning on the job, cuando tienes ya el trabajo y vas a estar aprendiendo sobre la marcha, asignando a los asociados, a los empleados, a trabajos en áreas donde trabajen en equipos multidisciplinarios. También es identificar cuál es el talento que se necesita. Necesitamos, porque para empresas, dependiendo del tamaño, para empresas grandes tenemos muchas áreas de potencial crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las áreas y qué tipo de talento necesitamos? ¿A quiénes vamos a desarrollar? ¿Verdad? Identificar esos talentos. ¿Cómo se desarrollan esos talentos? ¿En cómo se desarrollan? Existe lo que nosotros llamamos en el 70-20-10, en porcentaje para los ingenieros y potenciales ingenieros, que nos gustan mucho los números. Ese 70-20-10, 10% es la preparación que se da en entrenamientos formales, cursos. El 20% es experiencias que se dan con relacionamiento, asignando mentores, capacitación, digamos, indirecta, y el 70%, la mayor proporción, es dándole la oportunidad de aprender sobre la marcha en el trabajo. Y luego, cómo se colocan a esas personas, a esos talentos
en las distintas posiciones para garantizar el éxito profesional de ellos y el éxito también de la empresa para lograr las metas. Entonces, esa es una de las formas, desarrollando el personal que ya tenemos. La otra forma era contratando nuevo personal para esas competencias que se requieren. Aquí es donde para todo es de mucha relevancia que se mantenga actualizados en el mercado y qué capacidades hay que adquirir y hay que prepararse. A veces cuando se está en la universidad tenemos una visión que es limitada. Yo pienso que no es el caso hoy día con toda la información que existe, pero ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuál es lo que me gusta hacer y cuáles son las necesidades del mercado? ¿Y cómo puedo trabajar yo en minimizar ese gap, que ahí es donde ocurre el match, que yo diría ideal? Mencionaba que habían históricamente dos. Existe una tercera fuente, que es el outsourcing de personal con las competencias requeridas. A eso me refiero a que empresas no necesariamente están contratando nuevo personal, sino que contratan empresas que tienen un equipo que es especialista en ese tipo de trabajo. Por ejemplo, no todas las empresas tienen un departamento de ingeniería y contratan empresas de ingeniería para determinados proyectos y trabajo. Entonces, esta es una oportunidad también para cuando se está ganando experiencia, a considerar no solo las empresas grandes de renombre, pero también hay muchas empresas que dan soporte, trabajo, como outsourcing para estas organizaciones. Entonces, no sé si esto responde la respuesta, ¿puedo ampliar un poco más? No, claro que sí, Jackie. Y me gustó mucho escucharte sobre esta 70-20-10, ¿no? Porque yo creo que aún algunas personas, algunas organizaciones tienen en mente que desarrollar a las personas es solo tomar un training formal. Y hoy en día sabemos que esto no es suficiente, hay que ser mucho más que esto. Y qué bueno que comentaste, ¿no? Porque eso es solo 10% de un proceso de desarrollo. Entonces, es un tip interesante, ¿no? Entonces, los 20% está parte de buscar opiniones de otras personas, aprender con los demás, compartir experiencias, pedir un mentoring para una persona que admiras, ¿no? Y especialmente la parte de los 70, cómo podemos llevar para nuestro día a día, nuestras prácticas, todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, creo que es un tema bastante importante. Muchas gracias, Jackie. Sí, y me gustaría agregar a lo que ya mis compañeros han compartido también. Existe un porcentaje altísimo en el éxito de los profesionales en las distintas áreas, es el aspecto humano de las relaciones interpersonales. Ese factor es clave. Nosotros debemos prepararnos técnicamente, eso es nuestro diferenciador. Un modelo que aplicamos mucho en la organización, mi organización, pero aplica realmente a todas las organizaciones, incluso hasta nuestra vida día a día, es el modelo CCC. Es crear valor, comunicarlo y capturar el valor. Cuando hablamos de crear valor, hablamos de realmente desarrollar esa inventiva, desarrollar nuevas ideas, tener pensamiento creativo, conocer las tecnologías y saber usarlas. Comunicar, si hay algo, cuando las personas que tengo la oportunidad de hacer mentoring, preguntan, la capacidad de comunicar tus ideas es fundamental. Hablar múltiples idiomas. Nosotros, como latinos, ¿verdad? Nuestro idioma es español, o si somos de Brasil, portugués. Es importantísimo que en la etapa que estemos, bien sea de estudiantes o recién graduados o inclusive ya profesionales de experiencia, que invertamos en aprender otras lenguas. Inglés es el idioma universal. Si estamos en Latinoamérica y hablamos español y hablamos portugués, eso es una ventaja competitiva. Aprender otros idiomas.
teneros también la habilidad de trabajar y aprender a hablar en público es muy importante, y la capacidad de comunicar, como dije, tus ideas de una forma simple y resumida. Y luego en la última C, recuerden CCC, es capturar el valor. Bueno, ¿dónde quiero desarrollarme? ¿Dónde quiero profesionalmente llegar y cuáles son los gaps que necesito? O sea, ¿cómo capturas el valor que has venido creando durante los años en tu carrera, en tu experiencias laborales, y cómo negociar también tu valor? Eso es algo que también es muy importante para los profesionales de hoy día, de saber negociar tu valor. Entonces, para mí, y pienso que creo que Male y Fernanda mencionaban, hoy día hay muchísimas oportunidades. Es un mundo altamente cambiante, con riesgos, pero también oportunidades. Y realmente, si volvieran a ser, pienso que estaría feliz, porque las oportunidades son inmensas, oportunidades que hace 10 años, 20 años no existían. Así que el mundo es suyo. Así es, Jackie. Y sabes que escuchando a todos ustedes hablando, me recordé un modelo también interesante que creo que vale la pena compartir aquí, y nosotros llamamos el modelo de la bicicleta, ¿no? Entonces, si pensamos en una bicicleta, ¿cuál es la función de la rueda trasera? Es fuerza, tracción, movimiento, es lo que hace con que la bicicleta salga del lugar, ¿no? Y la rueda delantera tiene que ver con dirección. Entonces, imagina cómo sería estar en una bicicleta con la rueda trasera grande y la delantera chica. Podríamos tener mucha velocidad, pero no lograríamos dirigir o direccionar para ningún lado, ¿no? Y al contrario, una rueda delantera grande y una trasera chica. Teníamos que hacer mucho esfuerzo para salir del lugar y aún así no tendríamos velocidad. Entonces, una bicicleta para tener éxito necesita las dos ruedas desarrolladas. Y nosotros hacemos una analogía de la bicicleta con nosotros profesionales. ¿Qué significa la rueda trasera? Todos nuestros conocimientos técnicos, ¿no? Cosas que podemos aprender de herramientas, recursos para entender bien de nuestro contexto de negocio. Y la rueda delantera significa nuestras habilidades de relación, de comunicación, de influencia, la forma como buscamos comunicarnos con los demás. Y también percibimos la importancia de equilibrio, porque ¿qué pasaría con un profesional que es buenísimo técnicamente, pero no sabe comunicarse? No transmite todo lo que sabes. Y al contrario, tampoco funciona. Una persona que no tiene conocimiento técnico y es muy bueno en habilidades de relación, comunicación, en el primer problema grave que tiene su cliente, pierde la credibilidad. Entonces, creo que es importante que podamos reflexionar todos sobre esto, sobre buscar este equilibrio. Y también un punto interesante que se conecta con lo que escuché de ustedes es qué terreno va esta bicicleta. Porque es diferente, por ejemplo, estar en una autopista o estar en la naturaleza con tierra y piedras, ¿no? Entonces, el tipo de bicicleta también es diferente. Entonces, ¿qué podemos? Creo que estaba en mí. Creo que Jordi que me puso en mute, ¿o no? Ya estás de ¿Ya? nuevo live. Gracias. No. ¿No? Ya está habilitado. Gracias. Bueno, entonces era un poquito esto, ¿no? De muy bueno escuchar a todos ustedes de la experiencia, perspectiva, sin duda, tips muy interesantes y relevantes que podemos reflexionar sobre este ambiente súper retador, y también competencias, habilidades que podemos considerar para ser un profesional competitivo en este ambiente. Renate, si me permites un poco también dar otra perspectiva con relación a qué las empresas están haciendo, ¿no? Ya que mencionaba muy bien de que existen esas tres tendencias de cómo adquirir competencias, ¿no? Algunas empresas también buscan promover, ¿no? el autoconocimiento, ¿no? Del individuo como parte de un todo, ¿no? De un grupo, de un equipo de trabajo, ¿no? Y si algo tengo que darle como tips a la gente que nos escucha, ¿no? Bien sea al vivo o después,
es que se conozcan como son, su personalidad, ¿no? Personality traits generalmente puede ayudar o puede ser una barrera, ¿no? En ese camino que tú buscas en tu carrera, ¿no? Es importante saber qué tipo de personas somos, ¿no? Naturalmente hablando. Entonces existen muchísimos tipos de assessment que podemos tomar, ¿no? Fred también tiene mucha experiencia en esto, en construir equipos de altamente efectivos, ¿no? Pero conociéndonos nosotros mismos, podemos saber cómo nosotros podemos también explorar nuestras fortalezas, que creo que es lo más importante, ¿no? Para ponerlas al servicio de otros. Y a través de ponerlas al servicio de otros, realmente ganar en influencia y ganar, digamos, todos juntos como equipo, ¿no? Entonces, muchas empresas están buscando cómo realmente promover esto para tener una dinámica de autoconocimiento, pero también de saber dentro de un equipo quién puede ayudarme más en un determinado elemento, como pensamiento estratégico, como influencia, como inclusive, que ya hablamos, stakeholder management o relacionamientos, ¿no? Entonces, eso es una forma actual que he visto en algunas empresas que están ocurriendo también. Qué importante esto que dijiste, Diglo, ¿no? Yo, como persona de desarrollo, yo veo que las empresas están cambiando la forma como queremos desarrollar nuestros talentos, porque antes, cuando un gerente sentaba con un colaborador y pensaba, vamos a hablar de desarrollo, ¿qué hablábamos? ¿Qué está mal en ti? ¿Qué es lo que falta? Y hoy en día hablamos de un enfoque diferente, de también conocer nuestros talentos, usar nuestros talentos, potencializar esos talentos para lograr resultados extraordinarios, ¿no? Yo quiero incluso recomendarles un assessment que es gratuito. Hay muchas compañías que están estudiando eso. El propio Instituto Gallup tiene una herramienta poderosa de identificar los 5 talentos más importantes. Y hay un otro que es gratuito, que está aquí, que es de Martin Seligman, que es un profesional bien importante en la psicología positiva. Es como una persona que inició aproximadamente 20 años este movimiento y que nos hace reflexionar sobre eso. ¿Cuáles son mis talentos, no? ¿Cuáles son esas características que si yo utilizo en mi día a día me hace ser extraordinario y lograr resultados sorprendentes? Entonces, creo que es muy importante esta perspectiva de talentos. Gracias, Edilo, por compartir. Sí, Fred, ¿querías complementar? Fred. Comparto totalmente este tema y creo todavía más en el contexto post-pandémico, ¿no? Porque hablaste de varios assessments y se usan a décadas assessment de psicometría y, claro, los clásicos, pero creo, mencionaste a Gallup y el Clifton Strength, creo que es muy actual porque y los talentos, bueno, pueden quedarse latentes, ¿no? Si no los utilizas en el día a día, si no inviertes en tus talentos, no se vuelven en fuerzas, ¿no? Solo apenas talentos. Entonces, creo que este conocimiento propio es esencial, ¿no? Y bueno, hay sí, versiones gratuitas, hay versiones un poco más sofisticadas que puedes lograr mapear tus 34 talentos, ¿no? Y también se aplica con equipos de manera muy interesante para ver también los complementos que tienes con tus colegas, cómo puedes aportar al colega, hacer los pactos de solidaridad también dentro de las organizaciones. Excelente, muchas gracias, Fred. Bueno, no sé si los panelistas tienen algún otro comentario adicional, si podemos verificar si hay alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría agregar, Renati, que uno de mis consejos es, mencioné la preparación en comunicación, y otro es, yo diría el ingrediente más poderoso y secreto, que en inglés se dice grit, sería determinación y perseverancia. Para los profesionales de nuestros países en Latinoamérica y en particular de Venezuela, donde hay mucho restricción de recursos, ese elemento es súper importante y necesario. Tener la determinación y la perseverancia de lo que están estudiando, bien sea ingeniería, licenciatura,
tengan la determinación de que van a seguir adelante y van a prepararse y siempre estar con self-awareness, que también fue uno de los temas que anteriormente se habló, esté presente. No, don't give up, no se Desistir. consideren, exacto, hay que resistir y perseverar en lo que ustedes están haciendo. Sus carreras son hermosas y todos en algún momento, hace 24 años que me gradué y estaba allí donde muchos de ustedes están hoy día. Así que mi consejo de vida es tengan ese grit, tengan esa perseverancia y con este tipo de recursos que antes no existían, tomen esa como una oportunidad grandiosa. Lo otro que me gustaría también compartir es la cantidad de información que hoy día recibimos todos. Estamos hablando en un entrenamiento de liderazgo que hace poco participé. La moderadora decía que recibimos 11 millones de bits por segundo. Esa es la información que se recibe de todas las distintas fuentes, del celular, de la televisión, etc. Y solamente somos capaces de procesar 40 bits. Entonces, tengan también presente del tipo de información al cual se están exponiendo, porque de toda esa información, o sea, mientras más información buena estén expuestos, como este tipo de conferencias y muchos de los libros que se han recomendado, las posibilidades de que información de valor entre en su procesador de datos es mucho más alta. Entonces, rodéense de gente positiva, rodéense de un ambiente con mente creciente y verán que las cosas van evolucionando de manera positiva. Gracias. Gracias, Jack. Yo incluí aquí en el chat un libro muy alineado a esto que Jack comenta, que es de Angela Duckworth, que se llama Grit. Muy bueno también. Recomiendo a todos. Bueno, yo creo que tenemos dos preguntas aquí. ¿Es correcto, Jorvik? Correcto, Renato. Voy a empezar entonces de las redes sociales. Una es, ¿cuál es el perfil del profesional Latinoamérica versus otras regiones del mundo? ¿Existen algunos traits por región que los reclutadores tienen en cuenta? ¿Quién quiere contestar? Mira, yo puedo empezar. No sé si los reclutadores tomen en cuenta para la toma de decisiones, pero es un fato, ¿no? Si ustedes miran los países más nórdicos, ¿no? Y de Europa, ¿no? E incluso no tanto Norteamérica, pero Europa más, la cantidad de personas latinoamericanas que hay trabajando es fantástica. Y la razón es que dentro de ese mundo VUCA, nosotros latinoamericanos tenemos la ventaja de ser latinoamericanos, porque desde cuando empezamos, nos conocemos como gente, la gran mayoría de nosotros acá, ¿verdad? Vivimos en VUCA, ¿no? Por condiciones sociales, condiciones económicas, políticas, ¿no? Yo cuento que cuando empecé a trabajar, tenía inflación en Brasil de 50% al día, ¿no? Hoy Europa tiene 6% al año, está como loco, ¿no? Ellos no saben manejar situaciones que no están de acuerdo a las reglas, ¿no? A los procesos. Entonces, el perfil que tenemos es mucho más alineados al perfil VUCA, ¿no? De adaptabilidad, de curiosidad, de flexibilidad. Entonces, yo creo que ese es un perfil que tiene el estereotipo latino y que a ellos, europeos, le encanta muchísimo. Entonces, mensaje, empodérese de ese perfil de modo positivo y seguro harán la diferencia entre las personas en Europa, si quieren buscar algo afuera de tu país. Excelente, muchas gracias, Fernando. Creo que Diglo quiere complementar. Completamente de acuerdo con la visión de Fernanda y creo que tal vez complementar un poco con mi visión Latinoamérica, ¿no? Estar
inmerso en una sociedad complicada, ¿no? Con todos estos desafíos que tenemos, nos genera esa práctica que hablamos de competencias, ¿no? Entonces, cuando estamos insertos en ese contexto, tenemos que desarrollar las competencias. Entonces, por eso un perfil de un venezolano, de un argentino, que tiene una tendencia cultural también a vivir en adversidad, puede tener mucho más chances de éxito en los Estados Unidos, en un México, por ejemplo, en una Colombia, ¿no? Entonces, dentro del mismo Latinoamérica existen perfiles que por estar estado expuestos a situaciones más complejas, generan habilidades que pueden ayudarlo a tener éxito en otros mercados, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, para mí los profesionales que tienen un perfil mucho más resiliente, mucho más emprendedor, son profesionales que vienen de situaciones más complejas desde el punto de vista socioeconómico en sus países, ¿no? Entonces, tienen más chance de tener éxito. Y como dice Fernanda, muchísimos latinos en posiciones importantes en organizaciones como las nuestras, y cada vez más es reconocido su importancia, ¿no? Para la diversidad y para la gestión y la strategic thinking en organizaciones globales también. Excelente, muchas gracias, qué buenas noticias. Y tenemos una última pregunta también de las redes, que es, ¿el profesional moderno se enfrenta a situaciones que antes no se veían o no se conocían, como la renuncia silenciosa? ¿Cómo se enfrentan las organizaciones a este desafío y desde el punto de vista de empleado, cómo evitarlo? ¿Quién quiere contestar? Yo diría, Fred me complementa sobre el tema de los desafíos de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones tienen un desafío general en cuanto a retención, ¿no? En cuanto a, ¿por qué? Porque el mundo actual ya no es la carrera actual ya no es una carrera in-company, ¿no? Mucho el profesional moderno, la carrera es una carrera inter-company, ¿no? Entonces, es un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Seguimos tal vez en las organizaciones formales buscando retener personas, ¿no? Pero la verdad, lo que nosotros tenemos y las organizaciones que se han dado cuenta de esto, organizaciones trending, es engage, es mantener las personas comprometidas, ¿no? O con la organización, más que estar felices y retenerlas a ella efectivamente, sino comprometida con la organización, con sus valores, con su propósito, para que las personas se sientan enamoradas con la organización, vamos a decirlo así, ¿no? De una forma de que la persona tenga lazos que son indisolubles, ¿no? Y que cuando, bueno, reciban una oferta o una tentación para ir a otra organización, lo piensen 2, 3 y 4 veces antes de salir. Entonces, ese es nuestro mayor desafío. Las organizaciones actuales, en mi visión, no queremos retener personas por retener, ¿no? Que ya eso ya no es un tema, ¿no? Yo puedo retener personas que no me generan valor en el largo plazo y perder la oportunidad de tener a alguien que me traiga fresh ideas frescas, innovación, más velocidad, más agilidad, con esas competencias que yo necesito para el futuro. Entonces, no estamos buscando retener personas, estamos buscando más en comprometer a aquellas que realmente se reflejan lo que nosotros queremos para el futuro. Sí, puedo completar un poco. Claro. Sí, este tema de la Great Resignation, ¿no? Los surveys muestran que está muy conectado con culturas tóxicas, ¿no? En algunas organizaciones, o sea, lugares donde hay una desconexión con el propósito, ¿no? No hay un propósito claro, o sea, las personas van a trabajar, le orientan qué hacer y cómo hacer, pero nunca se contesta la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿No? Creo que es la pregunta esencial que las organizaciones deben enfocar, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué las personas se van temprano al trabajo? Hay que tener una razón fuerte que conecta al individuo, ¿eh? Y claro que este tema de cultura corporativa es esencial, ¿no? Como manejar, gestionar, medir, ¿no? Hoy hay instrumentos también para hacer una medición
objetiva, se mide la entropía cultural, por ejemplo, es un KPI. Si usas la metodología de Richard Barrett, ¿no?, del Cultural Transformation Tool, se puede medir de manera objetiva este tipo de KPI, y creo que la cultura realmente se está volviendo la única ventaja competitiva sostenible de las organizaciones. Las otras ventajas se pueden copiar más fácilmente. Las barreras de entrada se han caído, ¿no?, como dice Rita McGrath, ¿no? Entonces, hay un tema cultural esencial. Es verdad, ¿no? La importancia del propósito en el trabajo también, ¿no? Como individuos. Muy bueno. Yo creo que estamos ya en tiempo, ¿no, Jorvik? Qué reflexión importante, tantas recomendaciones, tips, una conversación sin duda de extrema importancia. Y quiero aprovechar también a felicitar y agradecer a Conexión Udo Alumni por promover eventos como este, nos dar oportunidad de hablar sobre estos temas que son tan relevantes. Muchas gracias. No, al contrario, Renati, 1.000.000 de gracias por ayudarnos a moderar esta sesión, también como especialista en el área. Gracias a todos los panelistas que han hecho presencia aquí hoy. Esta ha sido nuestra tercera sesión del día. Nos queda una sesión más durante la tarde sobre el tema de diversidad e inclusión, que también es un tema que es muy relevante hoy en día. Y creo que ya en este panel, bueno, despediremos a Fernanda. Fernanda, bienvenida de quedarte. Yo sé que, bueno, los horarios a veces son bien apretados, pero eres bienvenida de quedarte por el resto de las sesiones. Igual a Fred, 1.000.000 de gracias. Ediglo, bueno, ya tú nos acompañas para la próxima también. A los que tenemos algunas personas en live en YouTube y en live Instagram también que se han conectado. Gracias por estar allí también. Y Renati, bueno, yo creo que al final esto es justamente de lo que yo estoy tomando nota, porque de esto se trata, ¿no? De conectarnos, y creo que cuando hablamos de networking y de la importancia de esa conexión, es algo que hoy en día en Venezuela, y especialmente para los futuros ingenieros, es algo que vale mucho la pena destacar y que va a servir de mucho apoyo, ¿no? El mensaje de Jackie, que no la quiero dejar, la dejo de último intencionalmente por ser egresada también del máster de la Universidad Oriente, y todo su mensaje de resiliencia creo que es la clave de todo este evento, ¿no? De nuevo, si alguien tiene algunas palabras de cierre para este panel, se los agradezco como especialistas y como participantes de esta iniciativa. Y muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, estimados. Un placer estar con ustedes. Gracias.